Buenos días, compañeros. Bienvenidos, compañeros alumnos, bienvenidos, compañeros maestros, a esta conferencia magistral que tenemos planeada como parte de este sexto Foro Nacional de Psicología. Y pues tenemos con nosotros la grata presencia y el gusto de recibir aquí al maestro Enrique Ramírez Gómez, que tiene una amplia currícula y si la leo no la termino y la conferencia sería de eso, pero ha tenido muchísimos cargos a nivel nacional, también ha viajado y conoce muchas situaciones a nivel internacional. Él es doctor en ciencias forenses, muy orgullosamente es de profesión abogado, así es que, compañeros, pues sin más preámbulo, porque es una persona con mucha información y mucho conocimiento, y el día de hoy viene a compartirnos una porción de ella, y pues espero que tengamos mucho interés y sobre todo que podamos tener un aprendizaje de esto. Muchas gracias y bienvenido, maestro. Muchas gracias. Pues yo quiero antes que nada agradecer a esta institución que nos dé la oportunidad de venir a aburrirlos un rato. Y les juro que se van a aburrir demasiado. Así es que si se duermen, no se preocupen. Solo procuren no roncar para que no despierten al que tienen al lado. ¿Correcto? Digo, es la parte fundamental. Y desde luego, pues a la maestra Claudia por haber aceptado la provocación de invitarnos a charlar con ustedes. ¿Y de qué vamos a platicar el día de hoy? Vamos a platicar de la vida. Nosotros tenemos un proyecto que se denomina Construyendo Seguridades Humanas. Es el último paradigma de la seguridad en el mundo y digamos que la parte central sobre la que está sustentada, si ustedes lo ven, es que lo que nosotros estamos queriendo es sembrar. ¿Y sembrar qué? Pues lo que vamos a platicar, por lo que vamos a charlar con ustedes. Me da mucha flojera estar allá arriba, si me lo permiten ustedes. Lo que vamos a charlar con ustedes tiene que ver con esto. ¿Me dan la siguiente, por favor? La que sigue, por favor. Se llama ¿Cómo enfrentar la criminalidad sin armas? ¿Ustedes creen que sea posible eso? Bueno, los que dicen que sí y los que dicen que no, vamos a ver en dónde nosotros estamos sustentando lo que vamos a charlar con ustedes. Por favor, la que sigue. Y lo que nosotros, mire, el año pasado, por ahí de septiembre, este país se sacudió con un evento en Iguala, Guerrero. Y la pregunta que nosotros nos hicimos es, nosotros hubiéramos querido que el mundo estuviese escandalizado de este país porque en Iguala no se hablara de otra cosa más que del amor, pero no se habló de otra cosa más que de la descomposición de este país, porque lo que ahí sucedió es el reflejo de muchas cosas que hemos dejado de hacer. ¿Correcto? Entonces nosotros decimos que en esta parte, la que sigue, por favor, no me la sueltes hasta que yo te diga si es tan gentil. Hay algo que nosotros hemos considerado fundamental. Es este tema. Si usted cree que la educación es cara, pruebe por la ignorancia. Y ya lo probamos. Lo hemos venido probando durante mucho tiempo. ¿Me explico? Y lo que tenemos que hacer, porque para esto sirve la universidad, y ustedes están aquí, y ustedes son lo más valioso que puede haber en esta zona, ustedes. Porque la generación que viene a ilustrarse es la generación que piensa en transformar el mundo. ¿Me explico? ¿La que sigue? Este señor es expresidente, ¿la que sigue? De la Universidad de Harvard.
son personas que han visto el mundo de una manera distinta a como tradicionalmente nos han dicho que debemos de ver el mundo, ¿correcto? Pero ustedes están aquí precisamente para romper ese paradigma, el paradigma de la ignorancia. Y no solo en ustedes, en su familia, en su escuela, en su comunidad. Y ustedes tienen que ser lo suficientemente agresivos para decir que lo que yo vengo a platicar con ustedes, tienen que ponerlo en duda. Sigue, por favor. ¿Cuál es nuestro objetivo en esta charla? ¿Me ayudas, nena? Por favor, ¿dices tu nombre? Me llamo Briseida y dice: enfrentar y vencer la criminalidad sin armas a través de la implementación del paradigma de la seguridad humana, evitando con ello que los chavitos se suban a las motonetas de las drogas o a las camionetas de la delincuencia. Muchísimas gracias. Eso es lo que está pasando en este país, ¿eh? Y nosotros decimos que sí podemos hacerlo. Sobre todo las carreras que hoy están aquí van a jugar un papel trascendente en ese proceso. Sí podemos enfrentar la criminalidad sin armas, claro. Lo que sucede es que durante 5,000 años nos han dicho que la criminalidad solo se enfrenta con armas. 5,000 años en la historia de la humanidad, ¿no? Eso es lo que nos han dicho. Y vamos a demostrarles a ustedes que en realidad hay paradigmas diferentes desde sus propias disciplinas a través de las cuales se puede construir otra cosa. Aquí sigue, por favor. La otra y la otra. Ahora, estamos en la universidad y en la universidad nosotros tenemos que tener una metodología para hacer las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué preguntas tenemos que responder en materia de seguridad? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos dejado de hacer? ¿Y qué debemos hacer? No lo pierdan de vista. ¿La que sigue? Hasta ahí. Cuando yo fui a la universidad, como ustedes, yo estudié en la ENEP Aragón. Yo hubiera querido tener un colegio así tan bonito como el de ustedes, ¿eh? Nuestro colegio estaba al lado del borde de Suchiaca. Y ahí hay un basurero. Yo llegué siendo la tercera generación a esa escuela. Ayer, eso sucedió ayer, ¿eh? Tiene mucho. Y este señor, por favor, la sigue. Gabriel Tarde, por favor. Es un sociólogo, criminólogo y psicólogo. A ver si se empiezan a identificar, ¿eh? Y a mí me construyeron a través de lo que van a ver en la frase que él expresó, por favor. El crimen sigue al hombre como la sombra al fuego. Eso nos han dicho. Y yo me lo creí. Y entonces yo pensé, porque a mí me adoctrinaron en este concepto, y por eso cuando llegamos a estudiar derecho y enfrentamos el tema del crimen, lo primero que pensamos es en el derecho penal y en la policía. ¿Correcto? ¿O me equivoco, jóvenes que están estudiando derecho? Castigar. El paradigma, correcto, el paradigma, ¿tu nombre? Eder. Eder nos dice, el paradigma con el que nos construyen cuando venimos a estudiar es el castigo. Y tenemos 5,000 años en la historia con ello. No se les olvide esta frase, porque vamos a ver, al final la vamos a volver a señalar, solo que con otra connotación. Porque a mí me dijeron que eso era. A mí no me dijeron, piensa si eso que está diciendo él, efectivamente, tiene que ser el único paradigma a través del cual nosotros avancemos en el camino de la historia. ¿La que sigue? Y vamos a empezar con un diagnóstico, por favor. Dante Alighieri escribió una obra. Esa obra se llama La Divina Comedia, y en esa Divina Comedia particularmente hay 3 escenarios: el infierno,
o 3 estadios: el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y cuando yo leí esta obra, como yo ya había ido a la universidad a estudiar Derecho, lo que yo vi ahí no era otra cosa más que el derecho penal medieval. Así está construido. En el infierno hay estructuras, hay conductas por las cuales yo llegué al infierno, y entonces la sanción que se me aplica en el infierno corresponde a eso. Pero esta obra es mucho más rica, mucho más extensa que ese concepto que a mí me habían dado. ¿Ok? Porque además, regrésala por favor, porque además es de esos escritores que empiezan a posicionar al ser humano en el centro del conocimiento. Ojo, ¿hace cuántos siglos estamos hablando? ¿Cuántos? 7 siglos al menos. Al menos, 700 años. Por favor, aquí. Y ustedes lo ubican, ¿verdad? Sor Juana, por favor. Por favor. ¿Ok? ¿Por qué recordamos a Sor Juana? ¿Me ayudas? Es una acusación contra el machismo, contra la sociedad patriarcal y contra la misoginia. Lo que ella dijo, ¿Qué dijo? Por favor. ¿Cómo? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. ¿Y saben qué es lo más chistoso de esto? Que en una de esas redondillas precisamente dice: para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. Un hombre quería así, ¿no? Para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. Digamos, si lo traemos a la modernidad, es algo así como para pretendida la Madre Teresa de Calcuta, pero en la cama como Niurka. Yo no sé si existe ese modelo, igual y sí, no lo sé, pero eso es lo que estaba denunciando. Era precisamente algo, y sobre todo aquí en el Estado de México, hay mucho feminicidio. ¿Hace cuántos siglos? ¿Al menos qué? Es 1600, casi 1700, más de 300 años. Pero ¿saben cuál ha sido el problema? Que les hemos hecho poco caso. ¿Me explico? Porque la historia registra eso de manera permanente. La que sigue, por favor. La que sigue. Mary Shelley escribió un libro que se llama Frankenstein. ¿Sí lo han leído, jóvenes? ¿Alguien lo ha leído? ¿No? ¿En serio? El psicólogo dice que él sí. ¿Y tu nombre? Gabriel. Y Gabriel. Este libro tiene muchas lecturas, jóvenes, muchas lecturas. Se puede abordar su lectura desde muchas ópticas y desde muchas visiones. Yo me quedo solo en una. Y quiero recuperarla porque en esa obra, Frankenstein era un monstruo. A lo mejor igual sí vieron la película. ¿Ya se acordaron, va? Ok, pero el libro está más sabroso. Se los aclaro. La sugerencia es: primero lean el libro y luego vean la película. Ya les diré por qué más adelante. Pero la parte en la que yo me detengo es que en ese monstruo, que ya estaba acorralado prácticamente, llega y le dice a su padre: regálame una mujer y no me vuelves a ver nunca más en la vida. Ninguno de ustedes. Y lo que en realidad él estaba pidiendo, porque en el fondo ese monstruo tenía una chispa, una flama pequeña, aunque sea, pero de algo que se llama amor. El frente a la sociedad, esa sociedad, había sido rechazado de manera permanente. Porque además, si ustedes recuerdan, yo no sé cómo llamar a este ente. He tratado de explicarme, porque recuerden que se construyó y nos trae ahora a esas cosas que nosotros vemos de manera cotidiana en la televisión, ¿no? Personas que son ¿qué?
mutiladas, desmembradas, decapitadas, y ahí lo construyeron a través de eso, ¿eh? Es el producto de la parte carnal de muchas cosas. La pregunta que yo me hice es, cuando llega la vida, ¿tiene alma? No lo sé. No podía responder, porque ellos, esos pedazos de constructo ya habían muerto. Pero me quedo en la parte de que aún en ese monstruo quedaba esa chispa que se llama ¿qué? Amor. Dame una pareja, dijo, y no me vuelven a ver nunca más. O sea que hasta en la monstruosidad, en la literatura al menos, Mary Shelley logró reflejarnos algo que hemos abandonado en nuestra propia monstruosidad. La que sigue, por favor. Y este hombre, Roberto Louis Stevenson, escribió una obra que seguramente ustedes recuerdan, El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Ese hombre, el Dr. Jekyll, digamos, era el prototipo de personaje de la sociedad victoriana, un hombre pulcro, refinado, fue a la escuela, era doctor, pero en las noches, cuando consumía drogas, se transformaba en el señor Mr. Hyde. ¿Y saben qué nos estaba anunciando desde 1860? ¿Qué nos anunciaba con esto que les acabo de decir? ¿Qué decía? Cuidado con las drogas. Además, esta obra se escribió también como una crítica al gobierno del Reino Unido, porque los ingleses comerciaban droga, porque ellos se subrogaron el derecho a envenenar a otros países, a otras sociedades, a drogar al mundo. Pero ya nos estaban diciendo, cuidado con las drogas, porque se había convertido en un problema, incluso de geopolítica. Y los ingleses tenían una especie de ministerio del opio para ello. Pero le fueron a decir a la reina, ¡ey, señora reina! Yo no tengo ganancia de eso. Entonces derogaron el que las Indias orientales tuvieran el monopolio de la venta de droga en China y en la India, para que ellos también pudieran vender drogas. Vean la historia, jóvenes. Ahí está, Veanla. Cómo los ingleses soberbios se subrogaron el derecho a envenenar a los pueblos. La que sigue, por favor. Y el señor, yo que les voy a hablar a ustedes de él. O sea, yo no puedo hablarles de él. Lo que puedo decirles es mi opinión acerca de él, porque ustedes son los especialistas que, por cierto, les diré, sí soy abogado de profesión, pero ahora soy ingeniero social. Ya les explicaré de qué se trata eso. El señor, por favor, escribió este librito. Pero antes de que le pases a la siguiente página, porque ustedes ya lo leyeron seguramente. ¿Sí? Ya lo sueñan. ¿Sí? A ver. Yo sé que ustedes son los expertos en esto, déjenme dar mi humilde opinión. Por favor. En 1930 ya habían tomado el poder en Italia los fascistas. Mussolini, Stalin ya había hecho de la Unión Soviética bastantes purgas, millones de personas ya habían muerto. Y no tardaba en tomar el poder Adolfo Hitler en Alemania. Pero el nazismo iba increciendo en Alemania. ¿Correcto? Y entonces, fíjense ustedes son psicólogos, yo ya dije que soy abogado y que ya me deformé en ingeniero social. Pero cuando yo leí este título, Malestar en la cultura, me quedé así como que, ¿qué? ¿Qué me está diciendo este señor? Pues no que la cultura era esa cosa que hacía que el ser humano se elevara espiritual y social y solidariamente. No.
Dijo, no te equivoques, Enriquito. Dalai. ¿Ok? Porque lo que este señor nos estaba diciendo, la que sigue por favor, hasta ahí déjalo, es que hay una pulsión de el crimen sigue al hombre como la sombra al cuerpo. ¿Ok? Bien. ¿Y qué dijo en esa hora? Ya estaba, dice, hastiado, que parecía que lo que estaba haciendo ya era innecesario, pero es profundamente valioso porque nos está diciendo esto. Una realidad que es evidente, ¿ok? Pero contra esto hay un antídoto, ¿no? Porque esa es la tesis, la pulsión de muerte. ¿Y cuál sería su antítesis? La pulsión del amor. Ah, entonces, siempre frente a algo que a mí me dicen existirá necesariamente su ¿qué? Némesis, su contrario, su opuesto. Pero me es más fácil, ya me adoctrinaron, a continuar con lo que a mí me han dicho, porque pensar es la parte más difícil. Ah, qué flojera es pensar, jóvenes, ¿no? Sobre todo cuando va a haber exámenes. ¿No? Pero como no estamos tan acostumbrados a trabajar ese razonamiento, se nos hacen más difíciles los exámenes. Si nosotros adoptáramos una metodología para ello incluso, hasta nos reiríamos. Ok, la que sigue, por favor. Y luego, aguántame tantito al corte. Ya nos habían advertido desde hace siglos que no andábamos bien, ¿correcto? ¿Y cómo terminó este país? Por favor. Échale. Hasta ahí. Y nos falta, ¿eh? ¿La que viene? Yo solo me detengo en una. Tiros de gracia en rostro de mujeres y niños. Es algo que no queremos ver en este país, pero que está sucediendo, jóvenes. Porque es más fácil no ver la realidad y vivir en mundos de fantasías que tener que ver esta parte. Este es el México con el cual nosotros dijimos ya basta, ya estuvo, ¿no? Este es el México que dibujó precisamente el escenario de Iguala. ¿La que sigue? Y en el tema de la sociedad machista, por favor. Me voy a quedar con el tema de la cosificación de la mujer, porque hoy en día empezamos a practicar, a hacer algunos ejercicios de práctica sexual. Esto de la cosificación es otra cosa más que la política Kleenex, en el caso de las mujeres, de los hombres hacia las mujeres, de úsese y tírese. Y aquí en el Estado de México estas cosas están, digo, si quieren que las ocultemos me quedo callado, ¿eh? Pero este es el templo, este es el lugar en donde tenemos que enfrentar las realidades que están pasando allá afuera, porque ustedes vienen a eso precisamente, a adquirir metodología y ciencia para que cuando salgan a la calle enfrenten esos problemas y los resuelvan. De eso se trata, ¿eh? De eso se trata la universidad. Este es el lugar en donde surgen las ideas y se ponen en funcionamiento las estructuras, las legislaciones y todo lo que ustedes quieran allá afuera. Vienen de aquí, de la universidad.
No se lo dejen a los políticos, aclaro. Digo, yo respeto mucho a los políticos, de la parte que haya que respetarlos, en otras son bastante indecentes. ¿Ok? Entonces respetémoslo por la parte de lo que vale la pena respetarlos, y por la otra parte, pues ya sabemos cuál es la opinión. Sí. Y en el caso de la infancia, híjole, cada día abrimos los diarios o vemos las noticias y nos enteramos que los niños van escalando cada vez más el tema de la pulsión de muerte, ¿no? Ese malestar en la cultura. Y permítanme señalarlo porque ese tema del malestar en la cultura me ha llamado a mí poderosamente la atención, porque cuando leemos la Ilíada, por ejemplo, o vemos a Brad Pitt en esa película bastante chafa sobre el asunto de la Ilíada, o lo que sucedió en la guerra de Troya, ¿ok? Nosotros vemos héroes, ¿no? Y nos fascinamos con las historias que nos narran, pero en realidad no fue más que una penetración imperialista, y hubo violaciones y muertes, y a las mujeres se las llevaron como si fueran esclavas, y a los que no, también a los niños, de Troya. También a los niños de Troya. Esa es la pulsión de muerte a la que se refería. Y así nos vendieron la historia y nosotros no la comimos, nosotros la aprendimos de esa manera, hasta que de pronto llegamos a un lugar en la universidad donde nos empezamos a cuestionar, a decir, yo quiero eso, a mí me gusta eso, claro que no. Y este es el lugar en donde se pueden detonar los cambios. ¿Correcto? Esto de los niños vindicantes es una frase que yo acuñé porque leí en el periódico una entrevista que le hicieron a un director del DIF nacional y decía que las cosas no estaban bien, que había niños, un niño que se compró su alcancía, estaba ahorrando porque quería, cuando fuera grande, quería comprar una bomba para ponerla en la televisora que sacó la cabeza decapitada de su papá. Hubo otros que estaban ahorrando para comprarse su cuerno de chivo y cuando crecieran ir a matar a los que mataron a su papá. Por eso esto de vindicantes, la vindicta es el derecho de sangre, ¿no? La venganza. Y es algo que lo traemos en la capilaridad, Nos hacen algo y inmediatamente queremos hacer eco del paradigma del derecho de sangre, ¿no? De la venganza. Pues en psicología hay mucho que hacer en ese tema, Mucho, Y en el campo social, no solo en la clínica. Bueno, humildemente se los dice un aprendiz de psicólogo que quiere estudiar psicología como segunda carrera, desde luego. La que siga, por favor. Ahora, en ese esquema de las preguntas, nosotros tenemos que ver qué hemos hecho, por favor. Ok, échale. El primer paradigma, por favor. El primer paradigma que hubo en la historia sobre la policía y la seguridad es el de la autotutela. ¿Correcto? ¿Y saben cuál era su instrumento? Las autodefensas. ¿Les suena eso algo? ¿Sí? Fíjense, si nosotros utilizamos la evolución de la seguridad y la policía como el mecanismo de un reloj, entonces si el primer paradigma a las 0 horas es precisamente el de las autodefensas, si nosotros continuamos, regresamos al mismo punto. Estamos trabajando en círculos. Y ya nos metimos en el tema de seguridad en un laberinto, hijo, que nada nos detiene. Estamos tratando de negociar con sus autoridades un diplomado que tenga que ver precisamente esto de cómo enfrentar la criminalidad sin armas, y que ustedes sepan cómo se cocinan esas cosas que se llama seguridad nacional y seguridad privada y seguridad ciudadana, que es lo mismo, que ya lo vemos. ¿Correcto? La que sigue. Entonces ya vivimos esquemas policíacos, ¿correcto? ¿Qué hemos hecho? Y luego, por favor, eso ya no existe.
ya fue erradicado de este país y de este planeta, pero el tema de la tortura a través de la historia estuvo legitimado durante siglos y siglos y siglos y siglos. ¿En serio? Hasta que vinieron en el siglo XVIII los iluministas, la Ilustración, y dijeron: ¡Ey! Ya estuvo, ¿no? Ese no es el camino. Pero ese no se utilizaba, bueno, hoy en día, de una manera más sofisticada. Para eso se creó el Protocolo de Estambul, porque hoy se tortura buscando que no haya, digamos, que no se deje huella, ¿no? Pero para eso están los psicólogos. Sí, en el Protocolo de Estambul, los médicos y los psicólogos juegan un papel preponderante. Ese Protocolo de Estambul no es otra cosa que un protocolo contra la tortura que se hizo en Naciones Unidas. Y los psicólogos ahí juegan un papel trascendente. Bueno, si lo leen ese protocolo ya se darán cuenta. La que sigue. Y la verdad es que este es una joya, una verdadera joya de la estupidez humana. Sí, en serio, ahorita les voy a decir por qué. Este librito se llama Maleus Maleficarum, así como suena, así muy tétrico, pero no era otra cosa más que el Código Penal y de procedimientos penales de la Inquisición. Si ustedes leen este librito, hay cada absurdo, de veras. Pero no me quiero detener en los absurdos contenidos de este librejo, sino en cuál fue su resultado. Este código se aplicó en un sector de Alemania durante cerca de 200 años. En esos 200 años, digamos, se torturó y se quemó a las brasas, al horno, etcétera, etcétera, a la parrilla, aproximadamente, digamos, a 75,000 seres humanos. ¿Ok? ¿Y qué creen? El 90% de esos seres humanos eran mujeres. ¿Cómo los llamaríamos hoy en día estos monjes hermosos y maravillosos? ¿Cómo los llamaríamos hoy en día? ¿Cómo? ¿Cómo los llamaríamos? Son asesinos de mujeres. ¿Cómo los llamaríamos? Misóginos. Misóginos. Una institución, la institución que más se caracterizó por esa parte de la historia es la Inquisición. A ver, nena, ¿puedes pasar por favor? Un segundo acá al frente. Fíjense nada más lo que hacían estos hombres maravillosos. Y ustedes eran los inquisidores, porque sí tienen cara de inquisidores. Y aquí está la bruja. No me viene a ver, siempre es muy malo con los alumnos. Pero desnudaban a las mujeres y empezaban a revisarlas porque tenían que encontrar la huella del demonio. Y si ella tenía una mancha como lunar, no la tiene, ¿verdad? Era la prueba más que fehaciente de su pacto con el demonio demonioso. Por tanto, había que escoger cómo quería morir: a las brasas, a la leña, al horno. ¿En serio? Un aplauso, por favor, para estar aquí. Entonces, nada más imagínense ustedes. Les voy a contar solo una parte porque quiero a ver si con esto se meten a leer ese librejo. ¿Ok? En uno de sus tipos penales decía que las brujas eran capaces de separar el pene del cuerpo de un hombre y andar danzando en el espacio. Bueno, yo sé que algunos hoy en día dirían: yo quisiera que me hagan eso, ¿no? Bueno, pero ese es su problema, no el mío. ¿Correcto? ¿Y saben qué? Los dejo con la duda.